Tuiteó Cristina Fernández de Kirchner. Hace una evaluación posterior a las elecciones y deja un documento. Lo más interesante de lo que pone Cristina sobre la mesa es: la culpa es de Axel, no había que desdoblar los comicios. Llama a discutir un plan nacional del peronismo. Fuerzas políticas como la nuestra, como el peronismo, son fuerzas nacionales. Nosotros somos nación dependiente en la provincia de Buenos Aires. La previa de la noche de las milanesas, nuevamente Mauricio Macri irá a comer con Javier Milei. Habrá que ver si algún segmento del PRO se termina sumando al gobierno. Hola, 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 queridos nacioneros. Llegamos al viernes, acá estamos, ¿eh? Qué bien, qué bien. Fue larga la semana. Recién le decía a Juan, ¿dónde te firmo una semanita de aburrimiento? Pero bueno, acá estamos. Están pasando muchas cosas en el poder, a pesar de que esta sensación de estar todos extenuados, que no solo es del Círculo Rojo. Yo también noté el agotamiento después de este proceso eleccionario de tanta tensión. Lo noto en la calle, lo noto en ustedes cuando hablamos. Porque bueno, uno como periodista no se salva de que ustedes nos pregunten, ¿y Cristina, qué va a pasar? Por suerte, ¿no? Por suerte. Siento que es muy impresionante saber que hay un sector político en nuestro país que apostó todo a que estallara por el aire la Argentina, ¿no? Es impresionante. Y los argentinos votaron para que no estallara todo por el aire, para que no se interrumpiera ni el mandato de Milei, ni para que siguiera el Congreso convertido en un territorio de batalla política, pero no de progreso, de logro. Era un pantano el Congreso. Pero claro, nosotros venimos de la foto de ayer que nos mostró que había un escenario de oportunidad, porque nunca en la Argentina, desde el regreso de la democracia, existió una chance de consenso como esta. Y no tiene que ver con que sea una mesaza con mucha gente importante, sino con que todos estén dispuestos a avanzar hacia un camino que modernice nuestro país. Pero falta un poquito para hablar de ese punto de largada. Falta un poquito, digo, porque tienen todavía que producirse algunos cambios en el escenario político. Miren, estamos a un ratito de que llegue el expresidente Macri a cenar con el presidente Milei. Un acontecimiento, porque son dos presidentes, Una situación difícil de ver en Argentina. Fíjense, sería imposible pensar que Cristina Kirchner se reúna a comer con Alberto Fernández, ¿verdad? Bueno, primero porque no se pueden ni ver ya cuando asumieron juntos como parte de un mismo gobierno. Aunque ella había invertido la jerarquía del poder, ¿se acuerdan? La jerarquía constitucional, Cristina la dio vuelta. Ahora quiso también ponerle hilos a Kicillof, no pudo, pero la carrera de Kicillof, a ver, como candidato presidencial duró 6 semanas. Está en nuestra mesa, y yo sé que para hablar realmente de lo que piensa, un hombre que conoce a los dos presidentes que van a comer esta noche, y los conoce muy bien porque conoces muy bien a Macri, Fernando Iglesias, pero también sos amigo del presidente Milei. Sí, en realidad sí. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Gracias por la invitación. Sí, los conozco bien. Fue Macri el que en el 2017 me propuso ser diputado y yo le voy a estar siempre agradecido. Estoy terminando mi segundo mandato ahora el 10 de diciembre, siempre en el PRO, pero también tengo una relación muy clara que no ha sido mía, ¿no? Que ha sido la del PRO, de apoyo al presidente Milei, con quien tengo una relación personal desde los tiempos, y muy variable, desde los tiempos en que nos cruzábamos en los pasillos de televisión, en algún momento, ¿no? Éramos voces fuertes en contra del kirchnerismo. Y bueno, hemos tenido nuestros momentos de acercamiento, de distanciamiento, pero claramente yo creo que el rumbo básico del gobierno es el correcto. Creo que también lo cree Macri y el PRO, y por eso hemos apoyado sistemáticamente, sobre todo el rumbo económico, que es el elemento decisivo, porque es la gran deuda de la democracia. Enseguida vamos a hablar con Fernando de esta reunión que se viene, de cómo ve el desafío, ¿no?, que tiene el país por delante. Él está por dejar la Cámara de Diputados y
también es un hombre que ha escrito sobre el peronismo con una pluma afiladísima que hace enojar a los peronistas. Pero estoy segura de que tiene cosas para decir sobre Cristina Kirchner y esta situación donde el poder de Cristina entra en un túnel de oscuridad y de cuestionamientos. Más que nunca, ¿no? Porque está llegando a un agotamiento que ya rompió los tabúes de muchos que antes no se atrevían a decir ya el liderazgo de Cristina no va. Pero, además de todo esto, quiero decirles que el gobierno se encamina a un rediseño del gabinete. Algunos apostaban que por estas horas se iba a conocer el nuevo organigrama. Otros lo estiran a la semana que viene. Algunos se arriesgan a decir que el organigrama final realmente va a estar a fin de año. Entonces yo me quiero animar a plantear cómo puede ser parte de ese organigrama conceptual, porque luego de lograr este triunfo impensado en las elecciones, porque incluyó un triunfo en la provincia de Buenos Aires, luego de lograr la mesa de consenso con los gobernadores, con 20 gobernadores de provincias, que es algo que realmente era totalmente impensado hace solamente una semana, una semana. Entonces, con todo ese mundo de posibilidades, el gobierno de Javier Milei tiene que encontrar una fórmula para funcionar neutralizando sus propias internas. Internas que fueron tan fuertes que por momentos consumían o parecían consumir gran parte de la energía del gobierno. Entonces yo les voy a plantear el borrador, porque a esta hora los periodistas estamos hablando con uno, hablando con otro, intentando saber cómo va a ser ese rediseño, pero todavía no está oficializado, no es formal. Entonces les voy a mostrar el borrador de algo que primero voy a tratar de explicar con dos figuras geométricas. ¿Hay dos triángulos ahora? Teníamos un triángulo, luego tuvimos un cuadrilátero, ¿se acuerdan cuando entró Francos? ¿Puede ser que ahora se vengan dos triángulos para intentar lograr esa armonía que el presidente necesita? Fíjense, el instrumento que necesita Milei para esta etapa que empieza, para lograr las reformas, lo modera a él, porque sabe que ahora lo que le va a rendir, como buen pragmático que es el presidente, es poder consensuar. Entonces, ayer se sentó a hablar con los gobernadores. Ahora, también eso implica que hay situaciones que tienen que cambiar a nivel interno para bajar ya no solo el conflicto como herramienta política de la lucha en la arena política con los opositores. Se modera Milei para negociar con los gobernadores. ¿Y qué va a pasar adentro del gobierno? ¿Cómo el gobierno va a poder bajar su nivel de conflicto, ¿no? Entonces vamos a empezar... Suspenso les voy a meter. Vamos a empezar por la silla de la que tanto se habló. La jefatura de gabinete de ministros. A estas horas, muchos están dando por cierto que este hombre, Manuel Adorni, hasta ahora el vocero presidencial, el ganador de la elección porteña, va a ser convocado para una tarea mucho más compleja. Ustedes fíjense que en la Constitución del 94 la jefatura de ministros estuvo planteada como la de un virtual primer ministro. En un esquema parlamentario europeo, eso es casi un alter ego del presidente. En Argentina, país presidencialista, es un coordinador. Hoy me decía alguien del gobierno, Manuel se lleva bien con todos. Y además realmente está preparado para entender lo que pasa en todas las áreas del gobierno, porque eso ya lo tuvo que entender para llevar adelante la vocería. Pero además hay algo muy importante. Manuel Adorni es una persona de estrecha confianza de Karina Milei, de la secretaria general de la presidencia, de la persona que se fortaleció con este triunfo electoral porque fue la que llevó adelante los armados. Entonces, ahí tenemos una persona que va a crecer en su rol
pero que también asoma a la par del fortalecimiento de la hermana del presidente, de la armadora política, la presidenta de La Libertad Avanza, y también la secretaria general de la presidencia. Y ustedes me van a preguntar ahora, ¿y Santiago Caputo? Para llegar ahí, tengo que hablar de una persona que a mi criterio, pero creo que a criterio de muchos, ha sido de extremada importancia y de un rol destacado en el gobierno. El actual jefe de gabinete de ministros, que es Guillermo Francos. Porque en un momento en que el gobierno cortaba todos los puentes, Francos los mantenía, con la dificultad que eso significó. Y lo que a estas horas se dice, por eso lo pongo en términos muy provisorios, como es todo en la Argentina, porque lo que les estoy diciendo es lo que se maneja ahora, pero vamos a esperar a ver si se oficializa o no. Con él también daría un paso al costado quien actualmente es el ministro del Interior. Este es el borrador de lo que se maneja a estas horas, según varias fuentes. Es el borrador. Ustedes saben que en Argentina todo cambia así, ¿eh? De manera tal que se está hablando de algo que se llamaría un ministerio político, con Santiago Caputo desembarcando en el Ministerio del Interior. Pero claro, ese ministerio conservaría poder, por ejemplo, sobre la CIDE, y seguiría permanente la influencia de Santiago Caputo en un ministerio como el de Justicia, donde el número 2, Sebastián Amelio, y que tiene prácticamente la tarea más fuerte de ese ministerio, en parte es un hombre que se referencia en él. No sabemos si al Ministerio de Justicia desembarcaría una figura como la de Guillermo Montenegro, de quien se ha hablado muchas veces, o quedaría el propio Amelio, aunque Amelio lo niega. Yo misma se lo pregunté en una entrevista hace bastante poco. Pero tenemos entonces un Ministerio del Interior con influencia en justicia, con influencia en salud, porque también Mario Lugones es una persona cercana a Santiago Caputo, con influencia en la CIDE y con una expertise, vamos a decirlo así, de Caputo en lo que es un vínculo aceitado con los gobernadores que comenzó desde el inicio del mandato del presidente Milei para todo lo que fue la sanción de las leyes y sobre todo ese primer año de acuerdos donde sí el gobierno logró leyes, logró alianzas, hasta que este año que termina con la pelea electoral y con un contexto de mayor conflictividad, se convirtió en un escenario más trabado. Pero dicen que en los últimos tiempos Caputo retomó esos vínculos que son fundamentales para quien conduce la cartera política. Recordemos también que acá aparece algo fundamental que tiene vasos comunicantes, porque días pasados les contamos quién está en Cancillería, ¿no? En Cancillería acaba de asumir Pablo Quirno, el ex secretario de Finanzas, un hombre muy cercano a Luis Toto Caputo, un ministro fundamental, ¿no? El presidente Milei lo llama el mejor ministro de Economía de la historia, en un gobierno de un presidente economista, cosa que no había ocurrido en la Argentina. Y claro, Quirno es un hombre que hasta ahora manejó la relación con los organismos multilaterales. Entonces, las finanzas y la orientación comercial de Cancillería está marcada por su designación, pero no estaría totalmente desvinculado de la relación con los Estados Unidos Santiago Caputo, por lo que a mí me dicen. Y ahí lo que hay es un vaso comunicante entre Santiago Caputo y Luis Caputo y una buena relación de Quirno con los dos, un hombre de Luis Caputo. Entonces ahí aparece un escenario donde se rompería aquella tirantez de la que venimos hablando, que terminó eyectando al canciller Wertheim, como ustedes saben. Y acá tendríamos resuelto por lo menos lo que fue la tensión de los tres nombres que estuvieron en la palestra antes de que llegara la elección, que eran Guillermo Francos, un señor, un caballero Francos, Santiago Caputo y Gerardo Wertheim, que recordemos terminó dando el portazo incluso antes de la votación, unos días antes. El tema es que no se termina aquí la cuestión y por eso yo les digo, hay como un alargue de rediseño que se estiraría hasta el 10 de diciembre, porque hay dos ministerios, Ministerios de Defensa y Ministerio de Seguridad, donde los actuales titulares de esas carteras
recién se irían de su lugar cuando asuman en el Congreso. Y tampoco termina acá la historia, porque yo recién les hablé de 2 triángulos y de la necesidad primordial de resolver internas. Hay un ministerio que ya es un ministerio mega, un gran ministerio, que es el de Sandra Petovelo, una ministra que tiene muy bajo perfil, pero que sin embargo concentra áreas que son cruciales, ¿no? Tiene el área de trabajo, piensen ustedes lo que ahora vamos a debatir de la reforma laboral, lo crucial que se vuelve ese sector. Tiene también el área de educación y un área que concentra adolescencia, niñez y familia y que además administra todo lo que es la asistencia social del gobierno con un logro que todo el mundo le reconoce a Sandra Petovelo, que es el de haber neutralizado el poder de los gerentes de la pobreza. Entonces, esta ministra que tiene bajo perfil, pero que de alguna manera ya es titular de un mega ministerio, ¿no? Es una persona cuya influencia no puede ser nunca dejada de lado porque también es de extrema confianza del presidente. Y cuando hablo de 2 triángulos, ahora vamos a los 2 triángulos, ¿hay 2 triángulos? Yo creo que hay 2 triángulos ahora. Uno de esos, en los 2 triángulos se repiten 2 nombres. Uno de esos triángulos es Milei Caputo Caputo. Y el otro triángulo es Milei Adorni. O sea, hay un Milei Caputo Caputo y un Milei Adorni. Porque de esta manera acá va a estar el triángulo principal. Alguna vez yo les decía que Manuel Adorni de alguna manera es la persona que es cercana a los hermanos Milei, incluso antes de que se lanzaran a la carrera política. La confianza es total. Entonces este hombre, que además se lleva bien con todos en el gabinete, podría ser el que asuma la tarea de la coordinación y que conoce todo lo que pasa en el gobierno porque tenía que contar el gobierno, hasta ahora como lo cuenta. Y finalmente, el área de economía, más el área de contacto con los gobernadores, que ahora también tiene a economía muy metida porque empiezan a negociar las cuestiones fiscales, las transferencias de todo tipo, porque hay negociaciones por transferencias de cajas jubilatorias, negociaciones por obra pública. Y me quedo en esa palabra porque el Ministerio del Interior, eventualmente controlado por Caputo, también tendría un área destinada a la infraestructura o a la obra pública, que algunos piensan que puede ser uno de los temas que hablen esta noche Milei y Macri, porque dicen que tal vez un referente o algunos referentes del presidente Macri podrían integrarse a ese área, que eventualmente también quedaría en la órbita del Ministerio Político, del Ministerio del Interior. De manera tal que hay cuestiones de política exterior, de relación con las provincias, que integran al rol que tendría Santiago Caputo con el rol que tiene Luis Caputo. Y que finalmente, con un presidente que se sentó en la punta de la mesa política de los gobernadores, mostrame de nuevo la mesa de Milei con los gobernadores. Bueno, al presidente, ahí está. El presidente asumió la conducción política, antes la delegaba, ahora la asumió. Y de alguna manera, esto para mí serían 2 triángulos donde se intenta también neutralizar lo que era una interna muy fuerte entre Karina Milei y Santiago Caputo. Vamos a ver cómo evoluciona y cómo sigue. Y me voy a la mesa porque junto a Camila... Hola.